A partir de este momento, damos inicio a una conferencia de impacto con el pastor Iván Bonilla, desde el púlpito de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, con sede en El Socorro. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con el fracaso. ¿Cómo experimentamos todos los seres humanos fracasos en nuestra vida? Pero ¿cuál es nuestra actitud frente al fracaso? Es lo que queremos aprender en estos domingos que vamos a estar estudiando este tema. Quiero iniciar con una frase de un basquetbolista muy famoso, ya retirado, se llama Michael Jordan. Michael Jordan dijo alguna vez: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido alrededor de 300 juegos. En 26 ocasiones me han depositado la confianza para hacer el tiro que define el juego y he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que he tenido éxito. Él se refería al éxito profesional. Para los que no saben, Michael Jordan es considerado el mejor basquetbolista de toda la historia, ¿sí? Y él dice: mire, yo he fallado tantos tiros, he perdido tantos partidos en mi vida, 26 veces las llevaba contaditas el hombre. En 26 ocasiones le dieron la responsabilidad de cobrar el tiro libre para salvar el partido y perdió. A nosotros no nos gusta perder, ¿cierto? Y no estamos preparados para perder. Pero cuando uno lee la historia o la biografía de mucha gente, de muchos empresarios de éxito, de deportistas, políticos, artistas, nos damos cuenta que todos tienen un factor en común, y es que han perseverado para alcanzar el éxito, han perseverado para llegar hasta donde ellos llegaron. Ahora, como veíamos en la semana pasada, el éxito como lo ve el mundo es muy distinto a como lo ve Dios, ¿sí? Al igual que el fracaso como nos lo muestra el mundo es totalmente distinto a como lo vemos nosotros, porque nosotros podemos ver casos de éxito en empresarios, en deportistas, en artistas que han logrado conseguir fama, porque el mundo llama éxito aquel que tiene fama, reconocimiento, aquel que cuenta con dinero en lo posible, ¿cierto? Pero ¿qué tal si nosotros miramos al interior de ellos la vida de cada uno? ¿Será que en sus casas son iguales de exitosos que en sus empresas? ¿Será que en sus hogares tienen el mismo éxito que tienen afuera con la gente? Porque también tenemos que decir, en honor a la verdad, que así como muchos empresarios son famosos y muchos deportistas, yo quiero citar por ejemplo el caso de Maradona. Maradona ha sido considerado el mejor futbolista de la historia. Pero cuando usted se da cuenta la vida de Maradona, el testimonio de Maradona tal vez no sea el mejor testimonio a tener en cuenta, ni el mejor ejemplo para nuestros hijos. Un hombre que ha estado batallando con su adicción a las drogas y al alcohol durante toda su vida. Un hombre que lo traen al partido de La Paz y coge a golpes y a patadas a los recogebolas y a la gente que se le atravesaba para tomarle una foto. Tal vez no sea el mejor ejemplo a seguir. Pues lo mismo sucede con muchos famosos. Tienen éxito en un área, pero el resto de sus vidas están deshechas, son un fracaso total. Entonces, mucha gente se traza metas en su vida. Muchos se han trazado un objetivo claro en su vida, una meta en su vida. Pero durante el camino, al encontrarse con obstáculos, abandonan sus sueños. Eso es el 95% de la gente. Cuando iniciamos nuestra vida nosotros tenemos unas expectativas, pero al encontrar tropiezos en nuestra vida, en el caminar, ¿cierto? Muchos desisten de esos sueños y muchos desisten de esas metas que se trazaron. Entonces, deciden dejar de soñar y se conforman con ser uno más que vive como los demás. Entonces, si no logramos alcanzar en 6 meses, en 1 año, en 2 años lo que teníamos propuesto, desistimos
y nos dedicamos a vivir más bien como un mortal común y corriente. ¿Qué sucede en la vida de las personas que han logrado alcanzar el éxito? Que son exitosas a nivel familiar, a nivel empresarial, laboral, que son gente que tiene en su vida un alto nivel de satisfacción. La cualidad, el factor común entre todos es la perseverancia. Todos han perseverado para alcanzar la meta que se trazaron un día. Todos han sido disciplinados. Hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es que para lograr los objetivos que nos trazamos debemos ser disciplinados. ¿Qué tan disciplinado es usted? Usted lo puede mirar simplemente. Si usted mira al pasado y usted dice: me salió un poquito de barriga, voy a salir a hacer deporte todos los días a las 4:30 de la mañana. Y usted hace la promesa, salió un día, salió 2 días, y ya a los 15 días nunca jamás volvió a salir a trotar. Eso quiere decir que nos falta disciplina y que no somos perseverantes en lo que nos proponemos. Ahí hay un factor para analizar, que puede ser una causa del fracaso: no perseverar. ¿Por qué no perseveramos muchas veces? Porque no tenemos metas claras. Para poder perseverar en algo debemos saber hacia dónde queremos ir. Y por ahí hay un viejo dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Entonces, hay algo que la perseverancia trae en los seres humanos, y es una profunda convicción. Nuestras convicciones se forman a través de nuestros hábitos. Lo que nosotros realizamos habitualmente, eso va dándole forma a nuestra cultura y a nuestras convicciones. Entonces vamos a analizar en esta mañana, vamos a estudiar el caso de un hombre que era un hombre de profundas convicciones. Era un hombre recio, de creencias firmes. Se había trazado una meta clara, pero que en un momento de su vida, cuando pensaba que estaba alcanzando la cúspide de sus objetivos, que estaba logrando alcanzar sus metas, lo que se había propuesto en algún momento, tiene un día de quiebre, un momento de quiebre, un instante de quiebre en su vida, que hizo que replanteara sus convicciones, sus creencias y las metas que se había trazado en la vida. ¿Por qué tenemos que analizar esto? Porque nosotros debemos, para empezar el día de hoy, permitir que Dios hable a nuestro corazón. Tal vez usted ha llegado a este lugar y en lo humano se ha trazado muchas metas y se ha propuesto en el corazón cumplir con varias cosas en su vida. ¿Cuántos anhelan la pobreza acá? Ninguno, ¿cierto? Todos queremos ser bendecidos, prosperados, andar en victoria. No conozco el primero que se haya propuesto en su vida ser miserable y pobre. Entonces todos nos proyectamos para poder tener un nivel de vida satisfactorio conforme a lo que deseamos hacer. ¿Qué nos mueve a nosotros? Lo que deseamos ser y hacer. Eso que nosotros deseamos hace que nosotros desarrollemos una rutina. Si usted quiere ser exitoso en su trabajo, entonces usted se esfuerza por aprender lo que tiene que desempeñar en su trabajo. Usted se propone ser disciplinado para ir a trabajar. Nadie que quiera ser exitoso en su empleo, en su trabajo, llega de últimas a trabajar. Es el que está esforzándose por llegar primero al trabajo. Cuando uno quiere tener una vida espiritual de éxito, una buena relación con Dios, se esfuerza por orar, por buscar la presencia de Dios, por leer la palabra, por aprender más de Dios. Pero nadie que pase 8 días sin orar y sin leer la palabra espera que Dios le hable. Porque mucha gente vive esperando a lo que el pastor dice cada 8 días. Y lo que hicimos fue cambiar entonces de capilla, porque eso era lo que hacíamos antes, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar en esta mañana unos momentos, un momento de quiebre en la vida del apóstol Pablo.
vamos a ver un pasaje de la vida del apóstol Pablo. Pablo era conocido más como Saulo de Tarso. Al comienzo era conocido como Saulo de Tarso. Saulo era el nombre en hebreo. Realmente Pablo se llamaba Saulo Paulus. Saulo era el nombre en hebreo y Paulus o Pablo era el nombre en griego. ¿Correcto? Para que tengamos en cuenta que es el mismo personaje. Saulo o Pablo es el mismo personaje. Uno era su nombre en hebreo y otro su nombre en griego. Nace en una ciudad llamada Tarso. Aproximadamente se cree que Pablo nace entre el año primero y el año tercero de la era cristiana. Eso quiere decir que Pablo era como contemporáneo de Jesús. No de la misma edad, pero sí una edad muy similar. Pablo nació en Tarso, una ciudad situada en la provincia de Cilicia, que era una ciudad de tradición helenística. Eso quiere decir que era una ciudad importante en cuanto a lo que tenía que ver con el desarrollo de la filosofía, de la cultura, de las artes. Donde Pablo nace es supremamente importante tenerlo en cuenta, porque los primeros años de formación de Pablo van a permitir que Dios use después eso en el futuro de la vida de Pablo. Entonces, era una ciudad importante ubicada estratégicamente a los pies de los montes Tauros y a la orilla del río Cidno, que servía de puerto. Era un puerto. Entonces, Tarso era el centro de la filosofía estoica, ciudad conocida como centro de cultura, filosofía y enseñanza. La ciudad de Tarso tenía algo en especial, y era que los que nacían ahí se les concedía la ciudadanía romana. Por eso, cuando Pablo se va a enfrentar más adelante en un juicio, él saca a relucir su ciudadanía romana, porque aunque era judío, descendiente de padres hebreos, también contaba con la nacionalidad romana. ¿Correcto? Entonces, en Hechos 22, vamos al libro de Hechos. Capítulo 22, versículos 22 al 29 dice: la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Aquí Pablo sacó a relucir su ciudadanía romana, ¿correcto? Entonces, de padres hebreos, de ciudadanía romana. Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín. En la carta que Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 11, en el versículo 1, nosotros leemos: por lo tanto preguntó, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo fue educado en Jerusalén. Al parecer, Pablo cuando fue creciendo en su infancia, hay un momento en el que sus padres deciden enviarlo en la adolescencia a estudiar a Jerusalén. Y nada más y nada menos que fue discípulo del rabino más famoso para ese momento, llamado Gamaliel, un hombre conocedor de las escrituras. Y sobre todo,
Gamaliel era de la corriente conservadora del judaísmo. Habían dos escuelas en aquel momento en que Pablo fue a estudiar. Una era la escuela de Gamaliel, que era muy conservadora. Había otra escuela que era un poco más liberal frente a las tradiciones judías. ¿Por qué tenemos que hacer claridad en esto? Porque de la misma manera como Pablo fue formado por Gamaliel, eso hizo que Pablo después fuera tan radical en su persecución con los cristianos. Para Pablo era imposible concebir una secta descendiente del judaísmo que predicara una herejía como eran considerados los cristianos. Vamos a verlo ahorita más adelante. Entonces, cuando Pablo es enviado a Jerusalén, es enviado con un propósito por sus papás. ¿Cuál era? Que Pablo pudiera hacerse un maestro de la ley y constituirse en un rabino. Pablo estaba estudiando con Gamaliel para ser rabino, para ser un maestro, un docto en la ley. Eso debemos tenerlo bien en cuenta. En Hechos 22:3, por ejemplo, si nosotros leemos ahí, dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Entonces nos damos cuenta lo importante que es la educación de Gamaliel, la educación que sus padres le dieron por medio del rabino Gamaliel a Pablo. Porque Pablo dice: tan celoso de la ley de nuestros antepasados como ustedes hoy en día. Entonces, en Filipenses capítulo 3, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, en los versículos 3 al 6, perdón, 5 y 6, dice el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día. Recuerden ustedes lo que les explicaba la semana pasada con el caso de Moisés. Todo judío debía ser circuncidado, no en cualquier momento, específicamente al 8º día. Por eso Pablo hace claridad. Dice: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Diga conmigo: fariseo. Pablo era fariseo. Pablo era un tipo radical. Continúa diciendo: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Mire cómo Pablo se describe a él mismo. Dice: en cuanto a la interpretación de la ley, yo era fariseo. Recuerden ustedes que Jesucristo en su ministerio en la tierra, los fariseos buscaban prenderlo y matarlo porque él desnudó la hipocresía del fariseo. Él se encargó de mostrar lo hipócritas que eran los fariseos. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿han escuchado lo que enseñan los fariseos? Hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no imiten su ejemplo. Es como quien dice el reconocido refrán: el cura predica, pero no aplica. O sea, Jesús estaba diciendo: escuchen lo que dicen, porque lo que dicen es verdad, eso dice la ley, pero no sigan su ejemplo. Así eran los fariseos. Eran radicales en la ley, imponían cargas a otros que ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar. ¿Correcto? Entonces Pablo, fariseo en cuanto a la ley, pero aquí el versículo 6 es clave para entender la convicción que había en el apóstol Pablo. Dice: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿A qué se refiere con el celo? El celo que embarga al apóstol Pablo. Después el mismo apóstol toma ese celo para disculpar a unos fariseos, a unos judíos radicales. El Señor dice, por medio del apóstol Pablo nos recuerda y dice: mire, esos en la carta a Romanos dice: esos tenemos a favor de que son celosos, temerosos de Dios.
¿Qué teníamos muchos de nosotros a favor? Que cuando éramos religiosos, tradicionalistas, éramos celosos de nuestra religión. El apóstol Pablo era un celoso por sus creencias. Se hacía matar por lo que él creía, por lo que sus padres le habían enseñado y por lo que había aprendido de Gamaliel. Entonces, no era celoso de la ley, sino de sus creencias y de sus convicciones. Entonces, le voy a pedir que vayamos por un momento a Hechos capítulo 8. Versículos 1 al 3 vamos a leer por un momento. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Saulo azotaba la iglesia. Hombres y mujeres por igual. Saulo, en su celo por defender sus convicciones, no le preocupaba si caían mujeres o niños u hombres. Él, en su plena convicción por defender sus creencias, entonces venía azotando a los nuevos creyentes, a la gente que se hacía llamar ahora los del camino, les decían en un comienzo. Cristianos fueron llamados por primera vez en Antioquía, ¿sí? Pero Saulo pedía cartas al sumo sacerdote y a los principales para poder ir y perseguir a los nuevos creyentes, a los discípulos de Jesús. Esa era la tarea de Pablo. Pablo estaba empeñado en defender sus creencias y en no permitir que nadie amenazara su institución farisea, a no permitir que nadie amenazara sus convicciones y sus creencias. Sígame con atención, porque Saulo perseguía a los creyentes porque consideraba a los cristianos una secta hereje judía. ¿Qué sucedía? ¿De dónde venimos los cristianos? De Jesucristo. ¿De qué nacionalidad? ¿De qué pueblo? ¿A qué pueblo pertenecía Jesús? Al pueblo judío. Para Saulo de Tarso era inconcebible que un judío les hubiera dado la espalda y ahora viniera lanzando una nueva predicación, que fuera trayendo un nuevo evangelio, y lo que les remordía a ellos era que la predicación de este Jesús trascendió en el pueblo judío y muchos siguieron las enseñanzas de Jesucristo. Saulo veía amenazada la institución de la ley mosaica, de la secta de los fariseos. Entonces Saulo consideraba a los cristianos como una secta hereje, por eso los perseguía. Entonces, si observamos el ejemplo de Saulo y nos comparamos con él, muchos de nosotros realmente teníamos convicciones firmes como las de Saulo. Muchos de nosotros defendíamos o defendemos nuestras creencias porque consideramos que le dan sentido a nuestras vidas. Amén. ¿Por qué nosotros defendemos lo que creemos? Porque lo que creemos le da sentido a nuestras vidas. Ahí está la clave del radicalismo de Saulo. Saulo estaba completamente convencido que él estaba defendiendo la verdad de Dios. Por eso perseguía a la iglesia. Por eso pedía cartas para ponerlos presos.
Saulo participó de la muerte, de uno de los diáconos más sublimes dentro de la iglesia primitiva, Esteban. El nombre Esteban significa corona. Yo le exhorto a usted para que lea el discurso que da Esteban antes de ser apedreado. ¿Y por qué lo apedrearon? Esteban no se puso con caricias a hablarle a los fariseos ni a los judíos. Esteban les expuso la verdad de Dios, y eso hizo que los fariseos lo odiaran hasta tal punto en que lo apedrearon. Saulo guardó la ropa de los que apedrearon a Esteban. Eso es lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 8. El apóstol Pablo fue el más acérrimo perseguidor de la iglesia primitiva, y persiguió a la iglesia, participó del encarcelamiento y de la muerte de muchos cristianos. Le tenían pánico a Pablo. Cada vez que escuchaban hablar de Saulo, todo el mundo corría. Pues precisamente Hechos 8:1 habla de un suceso en el cual, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que era necesario que sucediera. Y es que por causa de la persecución de Pablo a la iglesia, entonces la iglesia se extendió, llegó a otras regiones donde no hubiera habido persecución. Tal vez la palabra no se hubiera extendido con la misma rapidez. Era necesario que Pablo persiguiera a la iglesia en aquel momento, Saulo. Pero Saulo participó lamentablemente en la muerte de Esteban. Esteban ora al Padre a punto de morir. Dice que Esteban vio cómo los cielos se abrieron y que vio al Hijo sentado a la diestra del Padre, y que en aquel momento oró y dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Mire el poder de la oración de un hombre, porque realmente Dios no le tuvo en cuenta ese pecado a Pablo. Después, Pablo reconoce que ha sido llamado por Dios, como lo vamos a estudiar ahorita. Ahora, si nosotros nos comparamos con el ejemplo de Saulo de Tarso, ¿cuántos de nosotros éramos radicales en nuestras creencias? Lo que le daba forma a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros defendíamos lo que considerábamos que era la verdad? Yo quiero tomar en primer lugar el ejemplo de la religión tradicional. ¿Por qué? Lo cito en primer lugar porque la mayoría de los que estamos presentes en este lugar venimos de la religión tradicional. De pronto puede haber alguno que venga del ateísmo o del satanismo, pero la gran mayoría venimos de la religión tradicional, a excepción de los que nacieron en hogares cristianos, pero que no por el hecho de haber nacido en hogares cristianos quiere decir que no hayan sido religiosos en su vida. Nosotros, los que veníamos de la religión tradicional, ¿por qué despreciamos tantas veces a las personas que se acercaban a hablarnos de Jesús? ¿Por qué le cerrábamos la puerta a los evangélicos? Nos burlábamos de ellos. ¿Cuántas veces no los insultamos? ¿Sí? ¿Por qué lo hacíamos? Porque al igual que Pablo, considerábamos que son una secta, o que eran una secta. Muchos de nosotros en la religión tradicional escuchamos muchas veces a nuestros padres decir: no se meta con esos, que esos son una secta. Considerábamos a los cristianos evangélicos como una secta, una división de la Santa Madre Iglesia. Y pilas con esto, porque ahora el Santísimo Papá de ellos ha venido a decir que nosotros no somos más que los hermanos apartados, que somos una división de la Santísima Madre Iglesia. Pues eso es una total mentira cuando usted estudia la historia de la iglesia cristiana, porque la iglesia no nació con una institución. Escúcheme bien: la iglesia católica vino a tener forma 400 años después de que Cristo había muerto en la cruz. En los primeros 100 años de la iglesia no hubo un papa. Es más, no hubo más que líderes prominentes, porque era necesario que hubiera líderes. Pero ¿cuáles eran los pastores de las primeras iglesias? Los jefes de familia.
cuando un hombre le entregaba su vida a Cristo, él y toda su casa se hacían cristianos. Y el pastor de esa iglesia, ¿quién era? El jefe del hogar. ¿Y cuál era la iglesia? Su familia. La iglesia fue creciendo y fue necesario darle forma a la iglesia. Pero nadie venga a atribuirse que son la única institución que tiene la verdad, porque eso sí es una herejía, ¿correcto? Entonces, muchos considerábamos que estos no eran más que una división de la Santísima Madre Iglesia. Ahora, además muchos de nosotros pensábamos como en la democracia, que la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, ¿cierto? Pilas con esto. La gente confía hoy en día plenamente en la democracia. Entonces lo que la mayoría piensa es lo que se toma como verdad. Y como la gran mayoría eran de la religión tradicional, pues pensábamos que todos ellos tenían la verdad y que los cristianos evangélicos no eran más que un poco de locos, mentirosos y fanáticos. ¿Sí? Ahora, al igual que Pablo, muchos de nosotros nacimos y heredamos de nuestros padres la religión tradicional. Pablo heredó de sus padres el judaísmo. Pablo creció en esa fe y fue educado por rabinos. Nosotros nacimos en la religión tradicional, en mi caso la religión católica. Heredé esa religión de mis padres, porque aunque no viví bajo esas convicciones, sí la heredé. Y muchos de nosotros fuimos educados por curas y por monjas. Yo estudié en un colegio de curas, en el colegio salesiano, en la ciudad de Tunja. Mi esposa estudió con monjas. ¿Cuántos de nosotros no estudiamos con curas y con monjas? Ellos influían directamente en nuestro pensamiento y en nuestras creencias, porque nosotros los tenemos en un concepto de ser los jerarcas, los jefes, los líderes de una iglesia. Entonces nosotros aceptábamos lo que ellos nos decían como palabra de Dios. A mí me enseñaron a no contradecir al padre. Y el padre del colegio donde yo estudié luego fumaba y tomaba a la par que nosotros. Pero entonces eso no se ve mal porque el líder de esa comunidad lo practicaba, ¿cierto? Entonces nosotros crecimos muchos metidos en lo que ellos nos habían enseñado a nosotros que era como verdad. Ahora, el simple hecho de mencionar la idea de asistir a una iglesia evangélica o de tener de amigos a unos evangélicos era para nosotros motivo de burla y para muchos motivo de disgusto y de peleas entre familia. Yo conocí el caso de una hermana en la iglesia donde nosotros conocimos de Cristo con mi esposa, la cual cuando aceptó a Cristo, su mamá le dijo: si usted sigue asistiendo con esos evangélicos, la desheredo. Y esta mujer llegó llorando a la iglesia, habló con el pastor, estuvo comentándonos el caso, oramos por ella y le dijimos: hermanita, pues que Dios haga lo que tenga que hacer con usted y usted tome la decisión que usted crea que es pertinente. Pues ella fue y habló con su mamá y le dijo: mamá, yo me quedo con Cristo, así usted me desherede. Y cuando se fue de la casa, mucho tiempo después la mamá vino a pedirle perdón a ella, porque se dio cuenta que lo que había cometido era una total locura para su familia. Se dividió el hogar completamente, la familia. Entre los padres tuvieron problemas por eso, porque la mamá le había dicho que iba a desheredar la hija, ¿sí? Entonces, cuando uno decía que estaba asistiendo a una iglesia, más de uno se levantaba. ¿Y cómo es posible que ahora se nos volteó, nos traicionó, nos dio la espalda? Además, Pablo sabía, y esto es tal vez algo que nosotros debemos tener muy presente, y es que Pablo sabía que más adelante se iba a convertir en rabino. Más adelante, Pablo, todo lo que había hecho se lo iban a tener en cuenta para constituirse como un rabino. Entonces,
Pablo veía amenazadas sus creencias y su futuro. Y de la misma manera que Pablo, muchos de nosotros no recibíamos a Cristo, y mucha gente no acepta a Cristo hoy en día porque ve amenazadas su futuro, sus creencias, su estabilidad. ¿Cuánta gente no hemos invitado acá? Y yo hablo con mucha gente entre semana y le digo, y me dicen, ¿por qué no va a mi casa y me visita? ¿Por qué no oramos en mi casa? Y yo le digo, ¿y cuándo va a ir a la iglesia? Y dice, no, es que si me ven entrando a una iglesia evangélica, entonces de pronto mi papá se disgusta, mi mamá se disgusta, mi familia se disgusta. ¿Qué van a decir mis amistades? Pero si usted viene aquí a la casa no hay problema. ¿Sí? Mucha gente ve amenazada su estabilidad por el hecho de recibir a Cristo, no porque no crea que Cristo es la verdad. Casos tenemos en la Biblia. José de Arimatea aparece en el último suceso de nuestro Señor Jesucristo mientras tenía el cuerpo terrenal. José de Arimatea era un discípulo de Jesús de muy buena posición económica, y uno lo ve cuando va a reclamar el cuerpo de Jesús, y preparó el lugar de sepultura de Jesús. Al igual que José de Arimatea, Jesús tenía un grupo, estrato 6, escúcheme bien, a los cuales él les pastoreaba también, pero usted no los ve siguiéndolo con las multitudes. ¿Ustedes recuerdan a Zaqueo? ¿Recuerdan a Nicodemo? ¿Sí? Tengan en cuenta ahí a José de Arimatea. Eran gente de buena posición social que usted no los ve figurando en tantas visitas que Jesucristo hizo, ni en tantas salidas en público que Jesús hizo, pero que aparecieron en momentos específicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros no vimos amenazadas nuestras creencias por el simple hecho de querer recibir a Jesucristo? El borracho no recibe a Cristo en su corazón no porque no sepa que Jesucristo no es la verdad, sino simplemente porque sabe que el Señor le va a pedir que deje de beber. La gente no viene a la iglesia ni se acerca a Jesús no porque no crea que Jesús existe, simplemente porque no le conviene. Juan capítulo 3. Revisemos lo que el mismísimo Señor dice por medio del apóstol Juan en el capítulo 3, en el versículo 18. El versículo 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Entonces, ¿por qué la gente no se acerca a Jesús? ¿Por qué la gente no acepta a Cristo? No porque no crea que es el Hijo de Dios, sino porque no le conviene acercarse. Porque el que se acerca a la luz, sus obras son descubiertas. Por los hombres, no. La palabra desnuda cómo está nuestro corazón. Entonces, por eso es que nosotros antes no queríamos aceptar a Cristo, porque nos veíamos amenazados. Ahora, Hechos capítulo 9, y aquí vamos a analizar lo que para Pablo sería el día de su nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento de Pablo. Sepa usted, mi querido hermano, que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, al igual que el apóstol Pablo, su historia y mi historia se parte en antes de y después de. La historia de nosotros no se partió en antes de Cristo y después de Cristo hace 2000 años. Se parte cuando usted y yo aceptamos la salvación que el Señor nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese día usted es antes de Cristo y después de Cristo. Hechos capítulo 9. Dice: mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote
y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Evaluemos este suceso de la vida de Pablo. Pablo tiene un encuentro sobrenatural con Dios, con Jesús más exactamente. La conversión de Pablo no es igual a la de nosotros, ni fue igual a la de los apóstoles. El mismo Jesús fue y se apareció en cuerpo y en vida a Pedro, a Juan, a Felipe, a Simón el Celote, y los llamó y los hizo sus apóstoles. Pero con Pablo fue totalmente distinto. Aquí yo le planteo algo. ¿Por qué sería que Jesús tuvo que aparecérsele de esa manera al apóstol Pablo? Tal vez porque ninguno de los de la iglesia en aquel momento habían sido capaces de acercarse a Pablo a predicarle. Ninguno en algún momento, ni siquiera el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, con la unción que tenía, había dicho: pues prediquémosle el evangelio para que no nos persiga más. ¿Cierto? ¿Cuál era la salida más bien? Huir. Pero todo estaba dentro del plan de Dios. Entonces, cuando Saulo tiene un encuentro con Jesús, en primer lugar el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y hay una pregunta que Pablo hace: ¿quién eres, Señor? Entonces el apóstol Pablo escucha: yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor se le manifestó claramente y le dijo: Saulo, yo soy Jesús al que tú persigues. ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. Pero Jesús se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, este encuentro sobrenatural hace que Pablo formule dos preguntas. Primero, ¿quién eres? Segundo, dice en el versículo 7: los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero aun cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí, cuando Pablo entra a Damasco, tiene un tiempo en el cual queda totalmente ciego, pero es un tiempo de reflexión. Saulo tiene su quebrantamiento personal, como muchos de nosotros lo tuvimos. ¿Cómo es posible que se me aparece a mí, al que yo estoy persiguiendo? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Pablo. Pablo se dio cuenta que al que perseguía se le estaba apareciendo, o sea que realmente ese era el Hijo de Dios. ¿Por qué Pablo no puso ningún argumento para decir: no, pero espere, yo no lo vengo persiguiendo a usted, yo persigo a los que lo siguen? No, porque tuvo su momento de confrontación. Todo lo que Pablo había aprendido durante su vida quedó deshecho en ese momento. Todo lo que Pablo había estudiado, por lo cual había asumido creencias y eran sus convicciones de vida, se desbarataron en un segundo, en un encuentro con Jesús. ¿No nos sucedió eso a muchos de nosotros? Que vivíamos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia filosofía de vida. Eso conlleva, un encuentro con Jesús conlleva a permitir que nosotros reevaluemos y replanteemos nuestras convicciones, nuestras creencias y nuestros hábitos. Si usted me preguntara hace 15 años atrás qué querría yo ser de mi vida, jamás le hubiera dicho que un pastor de una iglesia.
porque no estaba en mi mente ni en mi corazón, ni lo tenía cerquita. Yo sé que si le pregunto a usted en esta mañana, 5, 10, 15, 20 años atrás, ¿qué hubiera usted querido hacer? Tal vez usted me contestaría algo distinto a lo que hoy es. Entonces, Jesús no tiene problema en responderle a Pablo quién era él. ¿Saben por qué? ¿De qué manera Jesús le respondió a Pablo? Con el mismo conocimiento de Pablo. Pablo había estudiado con una versión de los rollos que se llama la Septuaginta, ¿sí? Pablo había sido instruido en todos los profetas, en la Torá. Pablo conocía todo lo que los profetas, el salmista habían expresado acerca del Mesías. Por eso cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, ya él sabe quién era Jesús. ¿Qué tuvo que hacer? Ir a las Escrituras y poner a Jesús en el rollo de Isaías, en el capítulo 53, y darse cuenta cómo se cumplía perfectamente. Ir a Isaías al capítulo 61 y darse cuenta cómo el Espíritu Santo de Dios había venido sobre Jesús. Entonces, Jesús, el Señor del universo, el Salvador de los perdidos, el sanador de los heridos y quebrantados, el libertador de los cautivos, es lo que dice Isaías, ¿no? En el capítulo 61. El que da apertura de cárcel a los que los oprimen espíritu. Él es el príncipe de paz y la manifestación propia del amor de Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué impide que creamos en Jesús? Llegamos a nuestras creencias y a nuestros prejuicios. ¿Qué te impide a ti en esta mañana entregarle por completo tu vida al Señor? Tus creencias. ¿Qué impiden que tú tengas una intimidad con el Señor en plenitud? Hablo yo a los cristianos de años atrás, porque hay mucho evangélico que es un religioso más no un cristiano. ¿Qué impide que nosotros nos entreguemos decididamente a vivir bajo la convicción de que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores? A que aceptemos la verdad de la palabra. ¿En qué has creído tú hoy en día? Muchos creen en la filosofía de la evolución, en la teoría de la evolución. Muchos creen en que venimos de los extraterrestres. Muchos creen que Dios nos hizo, pero no creen a las obras de Dios. Entonces, mucha gente, por causa de sus creencias, le cuesta rendirse por completo al Señor. Ahora, ¿qué tal si por un momento dejamos de lado nuestro intelecto y nuestras creencias y permitimos que sea Jesús quien se revele realmente a nuestro corazón? ¿Qué tal si por un momento nosotros le damos la oportunidad a Jesús de que sea Él el que venga a nuestras vidas? Así llevemos años de asistir a la iglesia. ¿Por qué cristianos de años, sabiendo que es prohibido unirse en yugo desigual, se casan en yugo desigual? ¿Por qué gente que ha nacido en el evangelio y que conoce a Cristo ahora prefiere irse de rumba un viernes por la noche a venir a la iglesia? ¿Por qué muchos prefieren seguir creciendo en la teoría de la evolución a rendirse por completo al Señor? Hay prejuicios y hay falsas creencias. Eso radica entonces en una falta de convicción de que somos hijos de Dios. Yo te hago una pregunta en esta mañana. Si Cristo viniera en este momento, ¿tú estás seguro que te irías para el cielo con Él? Eso es algo personal. Si Cristo en este momento, mire, las señales están cumpliendo. Yo no quiero ser terrorista, pero con el terremoto de ayer por la mañana y el aguacero de anoche, después de limpiar este templo, a orar. Si Cristo viniera en este momento, ¿seríamos salvos o no?
teniendo en cuenta los antecedentes de que el Señor dice que será como en los tiempos de Lot y de Noé. La gente vivía, se daba en casamiento, comían, bebían, dormían y hacían lo que querían hasta cuando el Señor envió el diluvio en la época de Noé. ¿Cuántos se salvaron en aquel momento? 8. De todos los millones de cristianos que hay en este mundo, si Cristo viniera en este momento, ¿cuántos partiríamos con Él? En la época de Lot, ahí es más cruel. Sodoma y Gomorra. Y hay una señal clara. ¿Qué sucede? ¿Cuántos se salvaron de la devastación de Sodoma y de Gomorra? ¿Cuántos? 3. Lot y las 2 enfermas de hijas que tenía. 3 se salvaron. Entonces, si nosotros pusiéramos eso como un antecedente y diríamos, de una población no superior a 1 millón de habitantes entre Sodoma y Gomorra, se salvaron 3. De 1 millón de cristianos, ¿cuántos se salvarían? ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a replantear esto? ¿Será que realmente nuestras convicciones son tan firmes hasta el punto de llegar a entregar nuestra vida como la entregó el apóstol Pablo después de un encuentro con Jesús? Si sus convicciones no son firmes hoy en día, es porque sus creencias tienen falencias. Es porque aún hay argumentos que el enemigo logra colocar para persuadir al creyente o al que no es creyente de no rendirse por completo a Jesús. Ustedes conocen el caso de Nerú, el famoso coreógrafo, bailarín, ¿sí? Él tuvo un encuentro con Jesús y se dio cuenta por la palabra que la vida que llevaba estaba mal delante de Dios. Él tuvo que replantear toda su vida, todo por lo que había vivido. Lo mismo le pasa a un famoso periodista hoy en día, se llama Felipe Zuleta. Felipe Zuleta, un reconocido periodista, también de condición homosexual. Tuvieron un encuentro con Jesús y Felipe Zuleta dijo: mire, yo reconozco que soy homosexual, por eso he decidido a partir de ahora que conocí a Jesucristo mantenerme abstemio, no volver a meterse con ningún otro hombre. ¿Qué lleva a la que la gente replantee como ha estado viviendo durante tantos años? Una convicción plena de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el problema de mucho creyente y de mucho inconverso? Que no tienen una convicción plena, y la única manera de poder vivir bajo la convicción es estudiando las Escrituras y aceptándolas como verdad absoluta. Si usted duda de que el Señor por medio de Moisés abrió el mar en 2, ahí ya tiene problemas. Porque entonces necesitamos una demostración científica para todo, y aunque la demostración científica esté, yo le aseguro que usted no va a creer. Entonces, el apóstol Pablo fue un hombre que vivió bajo convicciones. ¿A qué lo llevó esa convicción? En Hechos capítulo 9 dice, el versículo 15: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido. ¿Para qué? Para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Un encuentro con Jesús le valió al apóstol Pablo dejar de lado el querer ser rabino y dejar de lado de ser el mayor perseguidor de la iglesia a convertirse en el más grande evangelista y promulgador de la fe de la iglesia primitiva, de la primera iglesia.
Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, como le sucedió al apóstol Pablo, suceden varias cosas. Primero, Pablo fue sanado. Recuerdan ustedes que Pablo quedó ciego, ¿no? De su encuentro con Jesús. El Señor le habla a un hombre, Ananías, y le dice: Ananías, ve que vas a encontrarte con Saulo. Y Ananías dijo: no. A mí mándeme con cualquiera, pero con Saulo no me mandes. Si ese tipo viene persiguiendo. Y dijo: no te preocupes, Ananías, yo ya he hecho mi proceso con él. Ve y hablas con él, y le vas a decir que yo lo he llamado para que vaya delante de reyes a las naciones y al pueblo de Israel y les predique quién soy yo. Ananías aceptó. Ananías le predicó a Pablo. Inmediatamente, ¿qué sucedió? Dice, Ananías fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, mire cómo lo llamó ahora. Después de que era el perseguidor, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Que hay algo que es necesario para vivir bajo la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de que usted y yo somos hijos de Dios ahora, y es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor que seamos llenos de su Santo Espíritu, que no quede ningún vacío en nuestro interior. Ahora dice: al instante cayó de los ojos de Saulo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Pablo no se puso a esperar 5 o 10 años para bautizarse. Pablo dijo: reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Ananías dijo: ay, este trofeo me lo cojo yo. Venga, Pablo, hay que bautizarse. ¿Saben qué significa el bautismo? Un nuevo nacimiento. El bautismo necesita, el bautismo implica sumergirnos en el agua, que traduce morir con Cristo, y cuando salimos del agua, eso quiere decir que resucitamos junto con Cristo. Ya no estamos solos, ahora es con Cristo la cuestión. ¿Por qué te cuesta vivir bajo convicciones? Porque has caminado solito. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios nos da tanta convicción de que ya no estamos solos, sino que ahora caminamos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más hizo Pablo? Dice la palabra de Dios que Pablo estuvo ahí y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hizo? Empezó a buscarlos de su nueva fe. Se congregó. Pablo tenía muchas preguntas. Esos discípulos se las respondieron. Y dice: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. El resto de la historia usted la puede estudiar en el libro de Hechos. Pablo terminó su vida preso en Roma. Por causa del Evangelio de Cristo perdió la cabeza, y no fue que se volvió loco, sino que lo decapitaron. ¿Sí? El apóstol Pedro, por la plena convicción de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que él debía obedecer los mandamientos de Dios y servirle al Señor, también experimentó persecución y murió crucificado. Esteban murió apedreado. A Juan lo metieron en una olla con aceite hirviendo. ¿Todo por qué? Porque era gente que vivía por convicciones, mas no por conveniencia. Muchos venimos a la iglesia porque nos conviene que Dios nos arregle el matrimonio. Muchos venimos a la iglesia porque nos conviene que Dios nos sane un familiar. Muchos buscamos de Dios porque nos conviene que Dios nos arregle a los niños. A ese niño que usted tuvo que educar y que ahora anda chueco, ahora nos interesa es que Dios lo enderece. Mucha gente se acerca a Dios simplemente por conveniencia, pero no viven por convicción. Entonces, en esta mañana yo le invito a que oremos. Amén. El apóstol Pablo dijo: yo he aprendido a vivir en abundancia y en pobreza.
Yo he trabajado con mis manos para sostenerme, dijo el apóstol Pablo. ¿Sabe qué profesión tenía Pablo? ¿Qué oficio? ¿Cuál era el oficio de Pablo? Póngale cuidado, porque Pablo no esperó a que la iglesia lo mantuviera. Pablo era cosedor de carpas. Pablo hacía carpas. Y Pablo vendía las carpas y se solventaba muchos de sus viajes. O sea, Pablo supo lo que era servirle a Dios en plenitud. ¿Por qué? Porque había un pleno conocimiento de que lo que antes hacía y de lo que quería hacer no iba acorde con lo que Dios tenía preparado para él. Ahora la pregunta es, mi querido hermano, en esta mañana, ¿usted está completamente convencido de la persona que es hoy en día y hacia dónde va? ¿Cuál es la mayor convicción en su vida en este momento? Nosotros no estamos determinados por lo que hacemos, sino quiénes somos. La pregunta es, ¿usted sabe bien quién es usted? Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a los que creen en su nombre, mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados ¿qué? Cuando usted reconoce que es un hijo de Dios, empieza a vivir bajo los principios del reino y a actuar bajo la convicción de que usted es un genuino cristiano y que debemos caminar como Dios espera que caminemos. Ya no pongamos argumentos, ya no le pongamos piedra de tropiezo a Jesús para que actúe en nuestras vidas. Ahora empecemos a disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo de Dios en nosotros, y Él sí nos dará a nosotros la convicción para hacer lo que debemos hacer. Pongámonos sobre nuestros pies y ahí donde usted está, Señor Dios Padre Todopoderoso, mi Rey, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido paciente con todos nosotros. Señor, hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que fue transformado al tener un encuentro contigo, precioso Dios. Un hombre transformado, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Al igual que Pablo, muchos de nosotros, Señor, algún día fuimos perseguidores de tu iglesia. Atacábamos a la iglesia de Cristo, nos burlábamos. Muchas veces, soberano y santo Dios, te hemos dado la espalda a ti, precioso Jesús, porque nuestras filosofías, nuestro estilo de vida va en contra de lo que tú deseas para todos nosotros. Señor, examina mi corazón en esta mañana. Examíname, precioso Dios. Toma, soberano y santo Rey, mi vida en este momento. Pablo entregó su vida por completo hacia ti, Señor. Pedro, al ser restaurado, Señor, entregó su vida por completo a ti. Cada uno de los apóstoles y discípulos de la primera iglesia vivieron por sus convicciones plenas de que tú eras el Hijo de Dios y que eras el Redentor de nuestras almas, el Salvador de nuestras vidas. Hoy, Señor, estamos completamente convencidos de que tú viniste al mundo a entregar tu vida por nosotros, a perdonar nuestros pecados. Querido amigo, querido hermano, en esta mañana yo te invito para que tú confieses tu pecado delante de Dios, para que tú ores al Señor en este momento, para que tú le pidas perdón al Señor si aún conociendo la palabra, esta semana le fallaste a Dios. Esta semana viviste bajo tus creencias y bajo lo que tú pensabas que estaba correcto, y tal vez desobedecimos al Padre. Yo te invito, mi querido hermano, para que tú hables con el Señor. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
No importa lo que tú hayas hecho, si en este momento decides, como el apóstol Pablo, en un encuentro con Dios ahora, rendirte por completo ante la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor te sacará adelante, te mostrará la verdad y con su luz hará que tu camino resplandezca a partir de ahora. Simplemente el Señor está esperando que tú le digas: Jesús, abro las puertas de mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida. Acepto el perdón que en esta mañana tú me das. Recibo la salvación que viene solo por ti. Y recibo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Si tú has tenido problemas en tu caminar con Cristo, dile al Espíritu Santo de Dios en esta mañana: Espíritu de Dios, lléname desde la cabeza hasta los pies. Toma mis pensamientos y destruye todo argumento que el enemigo quiera colocar en mi mente y en mi corazón. No quiero vivir por conveniencia, no quiero buscar al Dios que sana, no quiero buscar por un momento al Dios que restaura mi familia, mis hijos. Necesito conocer al Señor y Rey, al Señor de señores, al principio y el fin. Revélate a mi vida como el Dios de amor, Señor. Enamórame más de ti. Enséñame a vivir bajo tu voluntad. Espíritu de Dios, llena cada rincón de mi vida. No dejes ningún lugar vacío, precioso Espíritu de Dios. De esa manera podré vivir con mi frente en alto y con la seguridad de que si Cristo viniera en este momento, partiríamos con Él. Gracias te doy, Señor, por la salvación que tú me das. Tal vez tengas que replantear tu vida hasta este momento. Tus convicciones, tus creencias, tus prejuicios, y rendirte por completo ante el Señor. Gracias te damos, Padre, porque solo tú haces posible que nuestros ojos sean abiertos en el poder de tu Espíritu Santo. Te damos honor y gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo.